Me toca presentar en esta oportunidad hoy al ingeniero Darío Colombato. Es ingeniero agrónomo, residido en la Facultad de la UBA, tiene un PhD en nutrición animal en Inglaterra, realizó una estancia postdoctoral en Alberta, Canadá. Es profesor asociado en el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía de la UBA y como investigador del CONICET. Ha publicado varios trabajos en revistas internacionales, escrito libros y es conferencista en Argentina, Chile, México, Uruguay, Holanda, Inglaterra, Canadá y Saladillo. Como fue ayer, de la misma forma va a exponer 1h20, 1h15 y después vamos a dar un tiempo para preguntas que vamos a ir recolectando en la medida que vaya hablando Darío, las vamos juntando y después se las hacemos todas juntas, le vamos leyendo en papel. Darío, adelante. Hola, ¿sí? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de ver tantos amigos, exalumnos y demás. Alguna gente que estuvimos la semana, ¿cuándo fue? No la semana pasada, hace 10 días ya. Felicitaciones al CREA por las bodas de oro. Y también, la verdad que me dejaron la vara muy alta en esta primera sección. Yo pensé que arrancaba, entonces digo, listo, arranco 2 comentarios y ya está. Me enseñaron que yo hasta este momento pensaba que trabajo en equipo, en un lote de gente haciendo lo que yo decía. Hasta ahora creo que esto ha cambiado. También gracias por sacarme del área de confort. Uno habitualmente está charlando con la gente sobre, recría, que es algo que venimos viendo desde hace ya muchos años, de cuando nos dimos cuenta que habíamos perdido 12 millones de cabezas, de la terminación a corral, que todavía Argentina en feedlot es tal vez que está saliendo la edad del pavo en feedlot, ¿no? Mientras que Estados Unidos ya es adulto, México ya es adulto, Canadá también. Nosotros yo creo que estamos todavía saliendo de esa edad tan difícil de una adolescencia tardía en lo que tenemos de práctica de corral, sin dejar, por supuesto, de lado el tema de la coyuntura. Entonces, a ver, ¿cómo armar una charla sobre, sin dejar, como les decía, de lado la coyuntura, pero atendiendo algo como dijo Gustavo en las conversaciones telefónicas, vamos a volar. Bueno, está. ¿Okay? Eso es lo que está bueno de salir del área de confort. Entonces, mis objetivos para esta horita que tengo es tratar de observar la coyuntura, pero sobre todo pensar para adelante, el efecto residual de las coyunturas. En la crisis, como decía Eduardo de Santibáñez, en la crisis tratar de conservar la calma, pero sobre todo el ánimo del equipo, que es el que tenemos que mantener, y pensar en que estos terneritos que están naciendo o que ya nacieron y que están sufriendo este estrés hídrico son los novillos de junio de 2019. Entonces, este efecto residual de lo que tenemos ahora va a repercutir en nuestras expectativas al momento que el gobierno actual esté terminando su gestión. Esos son los novillos de 2019, estos terneritos que están ahora, más los terneritos que tendrían que estar listos en 2020, digamos, fines de 2019, 2020, que son los que se tienen que concebir de acá a 2 meses. ¿Okay? Entonces, sobre eso voy a tratar de volar un poco más que nada, así atender la coyuntura, muchachos, pero pensando para adelante, que es también no es un escape para adelante, es tener el objetivo, como decían en la charla recién, bien concreto. Discutir algunas ideas disruptivas, tecnologías que vienen, tecnologías que ya están y que no usamos por alguna cuestión sociológica, te diría, en algunos aspectos, y en otras porque no le estamos viendo, probablemente por falta nuestra como asesores y docentes, no le estamos sacando el jugo.
filosofar sobre ganadería del futuro. Estos dos objetivos, el segundo y el tercero, van a estar juntos. Yo voy a compartir algunas diapositivas de un asesor brasileño de la semana pasada, unas charlas en la región de la Araucanía, en Chile, una región que está bastante hot, te diría que es casi parecido a Sinaloa en este momento, que me dejó realmente pensando muchísimo sobre los horizontes y sobre todo los horizontes de la carne vacuna y cómo ve desde las instituciones o desde las organizaciones más grandes del mundo cómo se ve esa ganadería del futuro y en qué consiste exportar carne, que no es solo carne lo que vamos a exportar. Vamos a ver. Esta es la coyuntura, ¿sí? Es una foto de Carolina de Faveri que debe estar por ahí, no la veo ahora, pero debe estar en la audiencia, una foto que nos compartió a un grupo de WhatsApp, que creo que estás vos, Nacho, hay 260 miembros en ese grupo, con lo cual estamos un montón de los que estamos acá. Otra fotito, como decían hoy, y esto, la reflexión que a mí me lleva este tipo de fotos de hoy, sumado a lo que decía Eddie hace 5 minutos, es decir, esa persona que está entrando a ese campo, que tiene que salir de ese campo todos los días, es la persona que yo hoy más debería estar cuidando, en el ánimo sobre todo, porque los vamos a cansar, ¿sí? Los vamos a cansar y una vez que se cansa no hay asesor estrella que pueda venir a decirte todo lo que hay que hacer, ¿sí? Yo a algunos les contaba una anécdota, me pasó hace 2 semanas una discusión con un periodista gráfico que tal vez me reprochó un comentario que yo hice, que quizás me pasé un poquitito de la raya, pero decir, alguien que decía que había que darle 8 kilos de rollo por vaca y 4 kilos de grano de maíz a las vacas. Ahora, ¿cómo? Está claro, si estás inundado, la vaca tiene que comer 8 kilos de rollo y 4 kilos de maíz. A ver, muchachos, ¿qué parte de inundado no entendiste? ¿Sí? ¿Qué parte de la palabra inundado? No tengo camino. A ver, lo cual no quiere decir, bueno, entonces que se te mueran todas. No, pero también bajar a la realidad esta coyuntura actual para empezar a pensar, y pensar lleva la P de priorizar. Cuando vos empezás a pensar, lo que estás tratando de hacer es priorizar lo urgente, sin dejar de lado lo importante. Es decir, poner las acciones pensando en el largo plazo, pensando que yo no solo tengo que salvar esa vaca, no solo tengo que salvar ese ternero, esa vida ya lograda, sino que tengo que pensar que tengo que tener terneros concebidos ahora para poder nacer en 2018, que es lo que viene ya. Simplificar los sistemas, ¿sí? Lo cual no quiere decir sobresimplificar los sistemas. El mensaje de estas diapositivas para mí es, ok, muchachos, en esta zona, pero en sur de Chile o en Guatemala, los sistemas van a tender a simplificarse, no a complejizarse. Complejizados estamos nosotros, mentalmente. Pero cuidado, no pensar la simplificación como la sobresimplificación. En estos planteos de silo autoconsumo, uno de los errores más frecuentes que veo es que la gente se olvida que el rumen necesita adaptación a la dieta de grano, ¿sí? Piensa que este sistema es como darles la plata y que los terneros se compren lo que quieren. No es así. No tenés que olvidar lo básico. Pero este es un sistema que algunos puristas lo defenestran, pero es el que está permitiendo a mucha gente convertirse en terminadores de hacienda. Es el que va a permitir a varios de nosotros acá pasarla prácticamente sin recursos forrajeros, ¿sí? Recriar animalitos que van a ser nuestra próxima reposición gracias a esto, pero no entenderlo a esto como una sobresimplificación. Fíjense que ya no es sobresimplificación, ya en suelos arenosos estamos pensando en un 10x10, un 8x8 de hormigón, con un contrapiso abajo, pues si no les pasa lo que le pasó a alguien con la Ruta 6. Alguien que casi hoy, ¿sí? ¿Qué pasó? Y nos olvidamos el contrapiso. Nos olvidamos, está en Suiza el contrapiso. Bueno, seguimos. Pues si no me pongo... Esto lo discutimos hace 10 días con Juan Adolfo en Azul, en donde yo trato de mencionar lo que son los requerimientos actuales, pero sin dejar de pensar la coyuntura del mediano plazo, ¿sí? Que para nosotros es el ternero 2018. ¿Sí? Hoy yo tengo un tema
que es fundamental, intentar por todos los medios, o sea, el problema concreto para el CREA que les decía hoy Eduardo, que les permite focalizar mucho más los esfuerzos, ¿sí? Yo tengo que ver cómo esa vaca come. La vaca parida hoy tiene que comer. Entendiendo ese objetivo, después le buscamos las formas. Pero hoy la vaca tiene que comer porque si no esa vaca no va a dar leche, que ya de entrada viene limitada porque como tuvo un mal preparto, el pico de producción lechera va a ser menor, aún en una vaca de cría. Pasa en la vaca lechera, uno en menor escala lo ve en la vaca de cría, pero además de dar esa leche tiene que alzarse temprano, ¿sí? Entonces, lo que tengo que buscar es consumo para mejorar la lactancia y estimular esa fertilidad del primer celo. Y un temita que empezamos a discutir ya hace 2 meses cuando empezó veíamos el estrés hídrico en un montón de zonas, que es la hipomagnesemia. ¿Sí? Que bueno, los que son veterinarios del área y los que la sufren todos los días no me van a, digamos, no la van a, yo no la voy a poder explicar ni a palos mejor que lo explican ellos. Y como les decía, la coyuntura de mediano plazo, atentos al estado corporal de las vacas. Ayer pasé por acá, tenía que ir a un campo en Bolívar y memoricé 3 o 4 sitios de kilómetros en la 205 en donde vi rodeos realmente complicados por estado corporal ya, ¿sí? Por el estado fisiológico, vacas con terneros muy chiquitos y claramente, digamos, restringidos a las lomas porque lo otro no está, ¿sí? No es que lo quisieron hacer. Kilómetro, me recordaba, kilómetro 205, kilómetro 231, kilómetro 281, fueron como ejemplos de rodeos muy lindos de vacas coloradas, vacas negras, pero con estados que están ya complicados para el momento, lo cual me está marcando que algo voy a tener que hacer y cuanto más rápido pienses las opciones, más baratas son las soluciones. Fíjense, esto también lo discutíamos el otro día en lo de Juan Adolfo, es decir, si hoy yo tuviera en una escala de 1 a 4, esto no quiere ser una receta, ahí la podríamos discutir a muerte en el decimal, lo que fuera, como concepto, digo, si yo hoy estoy viendo un estado corporal menor a 4, bueno, intento alimentar bien el vientre, lógicamente alimentar bien es que consuma algo bajo la coyuntura que está, pero ya empiezo a considerar destete precoz desde ahora. Es más, el mes pasado ya tendríamos que haber empezado a considerar el destete precoz, porque si no esa vaca no se va a preñar. El tema muchas veces es que siempre esperás hasta el último día pensando que esto se revierte. Es cuando está en la seca, ya va a llover, ya va a llover, ya va a llover. ¡Pah! No llovió. ¿Sí? Siempre termina lloviendo. Es como cuando estás esperando el colectivo. ¿Sí? Las posibilidades de que el colectivo llegue son mucho mayores a medida que vos más esperás. ¿No es una verdad eso? ¿Y cuándo haces vos? ¿Qué haces? Te vas. Llegó el bondi. Típicamente. Entonces, acá también esperamos hasta el último momento. ¿Sí? Y con el agua siempre se puede estar peor, es verdad. Fin de semana te cayeron ¿cuántos? 100. Siempre se puede estar peor, ¿sí? Y vamos a ver de acá a 14 días a ver qué cuernos pasa. Si el estado corporal fuera, antes dije, si no se alimenta bien, o sea, si no tenemos realmente posibilidades, guarda que este año capaz que para emergencias de tipo hiperprecoz, que yo siempre he sugerido como emergencia, 30 días el ternero fuera. Es neonatología, no es pediatría. Vos con el destete precoz actúas en pediatría. Con el hiperprecoz estás en neonatología. Ya necesito un veterinario al lado mío, yo soy agrónomo, necesito un veterinario con experiencia en guachera. Un tipo con mucha experiencia en guachera de tambo para que me ayude, porque eso no es pediatría. Yo los de 70 kilos ya son grandotes. Una vez que trabajaste con los chiquititos, ya los de 70 te parecen grandotes. Si el estado corporal es mayor a 4, y estoy hablando en una escala de 1 a 9, ¿sí? Si puedo alimentar bien, debería estar considerando el creep feeding. Creep feeding antes, hace 10 años por ahí, era considerado una técnica para las cabañas. No, ¿qué vamos a hacer creep feeding nosotros? Cabañas. Encima, hace 10 años, estabas en el paradigma viejo, el paradigma de los 80 centavos de dólar por kilo, el paradigma del dólar por kilo de ternero. Ahora, en realidad ahora no, desde noviembre de 2009, el paradigma cambió, estamos en los $2. A veces 3, ¿sí? De acuerdo a las sequías, y vamos a ver el año que viene.
Yo no sé, no me animo y sería muy irresponsable tirar estimaciones de cuántos terneros van a faltar. Porque eso hoy es una estimación de borrachín, me parece, tirar si va a faltar 200.000, si van a sobrar 20.000 o si te va a faltar 1.000.000. Pero donde, se los debe haber dicho Christian Feldkamp ayer, donde falte un poco, se arma la podrida porque estamos en equilibrio frágil con los machos. Estamos produciendo 7 millones de machos por año y estamos faenando 7 millones. O sea que si faltan 200.000, eso va a ser un tema de... Y el creep feeding, les decía, volviendo a esto, es una herramienta que hoy en este paradigma va, el paradigma de precio. Y con estas restricciones que estamos teniendo de la vaca que no está dando mucha leche, pero si el estado corporal de la vaca da, sí permitiría la técnica del creep feeding. Y es un excelente año. Para todo lo otro es horrible, pero es un excelente año para empezar a importar más aún la técnica del tacto de anestro, manejo de la lactancia, que tendríamos que importar de la República Federativa de Corrientes. ¿Sí? Ese manejo de lactancia, de ir separando de acuerdo a los nacimientos y realizándoles ecografías para ver si hay ciclicidad, si hay anestro superficial o si hay anestro profundo, y en función de eso hacer manejos diferenciales, este es un año para hacerlo. Nos va a llevar formación en veterinario, lo tienen. ¿Sí? Asóciense, pero lo tienen. Me permite manejar con mucho más criterio el destete y evitar las sistematizaciones que muchas veces, el decreto presidencial que muchas veces nos hace perder o nos deja un lucro cesante ahí sin lograr. Y la coyuntura actual 2 de la hipomagnesemia, que este año, el otro día yo lo tiré en Twitter para preguntarle a colegas y a veterinarios. Estaba, bueno, no lo veo acá Miguel, pero Miguel Mejía también me contestó, allá por ahí está, preguntándole si estaba viendo más casos, estaban viendo ustedes también, Marcos, si estaban viendo más casos de hipomagnesemia. Yo creo que sin tener la estadística a la mano, las respuestas fueron prácticamente todas positivas. Es lógico esperar, algunas vacas venían muy bien. Acá hay que trabajar con un tema que al final de la charla la voy a discutir un poco más, la calidad del agua. La calidad del agua de bebida es fundamental, no solo porque es el nutriente más importante de las dietas, sino porque a la hora de elegir o de formular una sal para hipomagnesemia tiene una enorme influencia el agua de bebida. ¿Tenés agua con muchos sulfatos o con muchos cloruro de sodio principalmente? Y no vas a poder usar la sal dentro de esa formulación de óxido de magnesio para lograr que ese óxido de magnesio sea consumido. Si es que usás óxido de magnesio, hay otros magnesios que se pueden utilizar muy bien. Se vienen los suplementos líquidos también con cloruro de magnesio, que es soluble y que nos permitirían armar un combo de tratamiento que, aún si haces todo esto, no te asegura un éxito del 100%, como con el empaste, con la alfalfa, como las otras cosas. Pero esto es un poco no sé si decirle el ABC, no me animo, yo creo que hay muchas más cosas para hacer, pero el estado corporal de las vacas también, que está asociado con esto. Uy, Dios, celoso que está mi láser. ¿Sí? Estos son del Servicio de Diagnóstico Veterinario de INTA Balcarce, los análisis de los casos de hipomagnesemia. Vacas paridas tienen mucho más casos que empreñadas o vacías. El estrés, que está asociado también con esto de las lluvias, y el estado corporal. A medida que las vacas están mejores en estado corporal y uno les ofrece la única lomita que le quedó al campo, que tiene un rebrote verde, que es una bola de potasio, y que ese potasio va a servir como un inhibidor de la absorción ruminal de magnesio, ahí estamos casi o prácticamente en la tormenta perfecta para generar la hipomagnesemia. En los casos que la vaca está un poco más flaca, ¿sí?, atlética, digamos, ya ahí podría resistir un poquito más de verde en la medida que consuma sales y en la medida que estemos tratándolo también de ser posible con algo de otra energía por grano y demás. ¿Por dónde van a venir? Esto era, digamos, lo que habíamos conversado con Gustavo con respecto a coyuntura, es decir, no perder, y lo voy a tratar de recalcar después, no perder de vista que estamos en una situación complicada, que en la crisis
para mí lo primero que hay que hacer, como decían los oradores anteriores, es intentar mantener la calma, pero sobre todo el ánimo. Es fundamental intentar mantener alto el ánimo, sobre todo del que la sufre, del que la sufre más todavía, ¿sí? Siempre tendemos a pensar que los que más sufrimos somos nosotros. No, vos no sabés lo que me pasa a mí. Siempre. Sí. Pero dentro de nuestra explotación tenemos, como decía Eddie, a nuestros socios, la gente que tiene que sacar los chicos a la escuela y que no tiene la infraestructura a la mano como para hacerlo, para mandar, de alguna manera, mantener el ánimo alto. ¿Dónde vienen los desafíos en nutrición? De lo que yo puedo ver, debe haber 15 ítems más, ¿sí? El primero es sumamente pomposo, que es el cambio climático. Ya hay bastante evidencia y consenso en el mundo científico de que hay un cambio climático en marcha. Quedan muy pocos moicanos que con algunos papers no puedo decir de dudosa reputación, pero de por lo menos discutible reputación, hablan de que no, que en realidad no hay un cambio climático. Yo tiendo a pensar que sí. Lo que tiendo a pensar también que nos olvidamos de la capacidad del ser humano de adaptarse, de la capacidad de los animales y las plantas de adaptarse y de la capacidad del ser humano de generar tecnologías de adaptación a eso. Y eso viene de un conflicto que tenemos nosotros de ser reduccionistas, de no pensar en términos sistémicos. Tendemos a decir, va a subir 2 grados la temperatura del mar, entonces nos morimos todos. No, pará, que hay otros efectos. Va a haber tasa de crecimiento en plantas mucho mayores si te aumentan la temperatura, ¿sí? Va a haber tecnologías que van a intentar paliar que van a retrasar crecimientos cuando la temperatura le está diciendo que crezca más. Van a retrasar la encañazón en gramíneas, van a retrasar la floración, ¿sí? Muchas veces perdemos la confianza en el ser humano como adaptador y como creador de tecnologías, ¿sí? Pensamos, no, entonces nos morimos todos. Las regulaciones al uso de antibióticos como promotores de crecimiento, eso que se viene, que no se viene, Europa lo borró, lo sacó en no rumiantes, en monogástricos, lo sacó en el 98, lo sacó en 2003 para rumiantes. Eso lo vamos a ver. Y el bienestar animal, que no les voy a explicar a ustedes lo que es el barro, ni tampoco lo de estrés térmico, pero quiero decir, acá hay tecnologías que podríamos estar usando y que no estamos usando. Y vamos a terminar con las mejoras en la gestión y la precisión de la alimentación. Miren, podríamos hablar de horas de esto, ¿sí? De los gases de efecto invernadero y que la gente piensa que las vacas son las principales culpables, que eso no es verdad primero, vamos a ponerlo. Vamos a ver, después les explico por qué está la foto del cangurito. La gente de las ciudades lo ve como un problema ambiental, yo lo veo como un problema económico. Las emisiones de metano, que para el común de la gente piensa que el gas se expele por un lado que siempre te mueve a risa. En realidad en la vaca es un eructo nasal. El metano de la vaca lo eructa por vía nasal y el óxido nitroso es una producción de heces y orina, ¿sí? Yo lo veo como un problema económico. Yo pagué por una energía que en lugar de quedar retenida en el animal, está siendo eructada por vía nasal o presente en la bosta y molestando después al ambiente. Pero es un problema, o sea, la motivación para el productor en términos de reducir las emisiones de gases invernadero no puede venir, a mi modo de ver, por la idea filantrópica y romántica de salvar el planeta. No puede venir por ahí. No la vas a tener a esa motivación. La motivación debe ser, entre todos, reducirlo porque te queda más plata en el bolsillo. Esencialmente así. Hay mitigación, este es un paper que participé cuando estábamos en Canadá, hay mitigaciones por dietas, mitigaciones por aditivos, es decir, si a cada vaca nosotros, miren qué fácil arreglamos el metano, si a cada vaca yo le diera 1 kilo de maíz por día durante los 365 días del año, yo reduciría muchísimo las emisiones de metano de Argentina. Porque mejora un poquitito la dieta de esa vaca comiendo pastizales pasados
y reduzco muchísimo las emisiones de metano. El feedlot reduce muchísimo las emisiones de metano con respecto a la ganadería pastoril. ¿Sí? Y nuestro principal problema como sector pecuario en Argentina para las emisiones de metano y óxido nitroso es la ineficiencia del rodeo de cría. Porque tengo un 37% de vacas a nivel nacional, no hablemos de esta región que tiene menos, un 37% de vacas que están de vacaciones, no me dejan ningún ternero y emiten metano todo el santo día. ¿Sí? Ese es el principal problema. Ahora, el problema no está en ustedes probablemente de la ineficiencia de la cría. El problema está en otro eslabón, en otro segmento de visión empresaria, que por ahí no ve como visión empresaria la cría y que entonces las vacas están con los toros todo el año, no se estaciona el servicio, no hay ningún problema. Es un problema, a mi modo de ver, mucho más social, antropológico, que productivo empresario. Hay mitigación por productividad. Fácil, con Excel. Cambiame la forma de expresarlo y vas a ver cómo cambiamos el concepto del metano. Si el metano lo expresan como gigatoneladas, ¿cuánto que producimos? Ahora, si lo expreso como en términos de los kilos de carne producido, litros de metano por kilo de carne producido, yo produzco mucho menos. Soy recontra eficiente. ¿Sí? Entonces, y eso también nos tendría que decir a nosotros productores que cuanto vos más aumentes tu productividad, estás diluyendo la huella climática, si se puede decir, la huella de carbono que tiene ese producto. O sea, si sos más eficiente produciendo, tenés menos vacas de vacaciones, por ejemplo, o producís más kilos en menos tiempo de carne, vos estás emitiendo mucho menos. Te deberían pagar por eso. ¿Qué hacen? No. Te quieren poner un impuesto extra. En Nueva Zelanda no lo pongo esto, porque ya es viejo. En Nueva Zelanda en 2003 se intentó aplicar, Nueva Zelanda, no República del Congo, se intentó aplicar el Flatulence Tax, que era un impuesto a la flatulencia, en donde se le iban a cobrar 50 centavos por vaca o 25 por oveja, porque las ovejas son más chiquititas, flatulan menos. ¿Sí? El Parlamento de Nueva Zelanda intentó pasar esa regulación y fíjense dónde estaba el enganche. Ese dinero que el Parlamento, digamos, hacía ganar al Estado neozelandés iba a financiar investigaciones para mitigar las emisiones de metano y de óxido nitroso, sobre todo de metano. ¿Quiénes se opusieron? No solo los productores, con razón, porque le iban a cobrar a ellos, sino también se opuso uno de los líderes de la investigación neozelandesa en gases de efecto invernadero, Gary Waghorn, que lo conozco. ¿Y saben por qué? Por algo que se llama honestidad intelectual. Un valor que hemos perdido en estos años, no todos probablemente, yo sí. La honestidad intelectual de ese investigador que dijo, mirá, si le ponés 50 centavos a todos, no vas a estar premiando al que hace las cosas bien. No quiero ese dinero, que le iba a servir para investigar a él. O sea, dio una lección de honestidad intelectual y gracias al apoyo que dio Gary Waghorn y su institución de investigación, Dexel Limited en Nueva Zelanda, más el lobby de los productores, esa ley no pasó. ¿Sí? Imagínate si en ese momento, en 2003, que estaba comenzando un ciclo, imagínate si eso llegaba acá. Por suerte no leían inglés. Bueno, tenemos alternativas si uno tiene que volar. Ahora vamos a 2 o 3 diapositivas que yo no llego a entender, pero que ilustran mucho para mí el concepto que daba Eduardo Santibáñez con respecto a la microbiología, a la multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad. Las alternativas a la microbiología. Y ahí viene el cangurito. El canguro tiene un sistema que, si bien no es rumiante, es bastante parecido al rumiante. Le faltan un par de vueltas ahí con respecto a lo intrincado que es el rumen de una vaca, ¿sí? Como que tiene menos compartimentos, pero el cangurito digiere fibra y no produce metano. ¿Cómo digerís fibra y no sos una bomba de hidrógeno? Porque el problema del metano no es que si se acumulase en el rumen, explota la vaca.
Entonces, ¿cuál es la forma más eficiente ecológicamente hablando de liberar ese hidrógeno que se forma en el rumen? Transformarlo en metano, que es una molécula que tiene una C de carbono y 4 Hs. ¿Sí? Ese H2 es el hidrógeno. Entonces es muy eficiente. En una sola moleculita así, ¡pum!, te larga por eructo muchos hidrógenos. Es la forma más eficiente ecológicamente. ¿Sí? Y este canguro no lo libera. ¿Por qué? Porque tiene una vía metabólica que existe, ¿sí?, que se llama cetogénesis reductiva, en donde ese hidrógeno, en lugar de irse a metano, vuelve a convertirse en ácido acético, en propiónico, parte butírica. O sea, se captura ese hidrógeno para darle vida a otro tipo de moléculas que son utilizadas en energía. Entonces, ¿qué hicieron investigadores de la Universidad de Queensland? Capturaron un lote de canguros que no son muy fáciles ni de arrear, ni después, sobre todo si lo querés fistular. Son bastante agresivos el bichito, y evaluaron con técnicas de microbiología avanzada cuáles son las poblaciones de lo que sería el tracto gastrointestinal del canguro que difieren con las poblaciones que están naturalmente presentes, un bovino comiendo pasto o un bovino comiendo grano. Y una vez que las identifican y que conocen el ciclo de ese tipo de bacterias, en realidad son arcaeas, son metanogénicas, algunos son metanogénicas, los que producen metano, lógicamente, o sea, ese tipo de bacterias, decía, sabiendo el ciclo de vida, sabiendo cuáles son los sustratos que utilizan para producir los productos finales de la fermentación, uno puede empezar a sobreexpresarlos para intentar maximizar la población de ellos en el rumen, que es todo un tema, ¿sí? Pero ahí se está trabajando en microbiología, y ahora les muestro un par de ejemplos con otras cuestiones de la microbiología y de la multidisciplinariedad de los trabajos científicos hoy en nutrición para tratar de taclear los desafíos del futuro. Sabemos, como les comentaba, que hay muchas restricciones al uso de antibióticos en la mayoría derivados de prejuicios técnicos, o prejuicios no técnicos. Con respecto a la monensina es así, ¿sí? Acá cuando me refiero a antibióticos o promotores de crecimiento me estoy refiriendo a los ionóforos y a otros antibióticos del tipo virginiamicina, que no es un ionóforo, pero actúa de forma similar como un promotor de crecimiento. Las alternativas las fuimos a buscar en la medicina humana, por ejemplo. Pero más que la medicina humana tradicional, la medicina indígena tradicional, ¿sí? La medicina china, la medicina de aquí, la medicina mexicana, la colombiana, todo. Y esto, ahora les muestro algunos ejemplos de esto que estamos llevando a cabo en investigaciones aquí en Argentina y en otros países también. Las enzimas, que son la eterna esperanza blanca para mí en términos de futuro como aditivos, y los taninos, que también son otra familia de extractos de plantas. Si les muestro esto, para muchos de ustedes va a ser simplemente una forma química con un nombre rarísimo. Esto, el eugenol, viene del clavo de olor. El eugenol se utiliza como un antiséptico creo que los egipcios lo usaban. Se usan las pastas de dientes, las pastas dentríficas. Hay uno de los típicos olores a dentista, cuando uno entra ya que hablame de estrés, ¿sí? Uno de los olores que se percibe es el eugenol, viene del clavo de olor. El cinamaldehído es la canela. Estos dos juntitos tienen un efecto en el rumen de reducir las bacterias que producen ácido acético y maximizar por competencia las que producen ácido propiónico. Y reducir lo que se llama deaminación en el rumen, o sea, reducen la degradación de las proteínas en el rumen, permitiendo que más proteína verdadera pase al intestino para estar presente y ser utilizado con un fin metabólico. Y el capsicum, es el ají de la mala palabra. Esta combinación de estas tres cosas, ese ají es un vasodilatador periférico que además estimula el consumo de agua, ¿o no? Clavás un chile habanero, y salís buscando agua y todo lo que pueda
puede haber. Estimula el consumo de agua en vacas y al ser un vasodilatador periférico, la vaca tiene su propio cooler. ¿Sí? Reduce la temperatura. Estimula la frecuencia de las comidas, el animal va más veces a servirse, pero puede reducir la cantidad ingerida, con lo cual tiene un control sobre las posibilidades de acidosis también. No es perfecto, no pongan el chile puta parió y váyanse, es una parte del trabajo. Y esto me dirán, ¿es ciencia ficción? No, son productos registrados que como aditivos, en caso que se prohíban esos antibióticos, ya están disponibles en el mercado. Están en Uruguay registrados hace poquito, están en Chile hace 6-7 años, en México los usamos hace tal vez, 7 años por lo menos, y aquí estamos evaluando el poleo. ¿Sí? Con 2 estudiantes doctorales de Córdoba estamos evaluando el poleo que se usa en el matre. ¿El poleo qué te va a hacer? El poleo, señores, reduce, al menos in vitro, todavía no hemos saltado al área in vivo, ¿sí? El poleo reduce la emisión de metano sin comprometer 40 voy o 40 me faltan. Good. El poleo reduce las emisiones de metano sin reducir la degradación de la fibra, con lo cual tengo casi el mejor de los mundos. Y es el poleo. Bueno, ¿de dónde sale el poleo? Plantas autóctonas de acá. Lo único que nos estaba faltando era un trabajo multidisciplinario con un químico que me destile los aceites, un HPLC, que es un aparato que separa las moléculas, saber cuáles son, ver qué pasa dentro del fluido ruminal, ver que baja el metano sin degradar la fibra y entonces sin reducir la degradación de la fibra, y entonces empezar a trabajar con el poleo. ¿Sí? Y nos están financiando ese trabajo. Bueno, justamente son los aditivos del futuro. Hablemos de algo más terrenal por un rato. El barro. Desafío de ayer, de hoy, de mañana. Hicimos los feedlots porque el maíz nos quedaba al lado. Eso lo hicieron los americanos en el 40, hasta el año 40, 1940, después se fueron. Hoy están volviendo porque la burlanda, los subproductos de la industria etanolera, al tener que secarse y entrar en mucho costo para llevarlos hasta Texas, están vendiéndose frescas y entonces tienen que volver los feedlots a la zona donde llueve 1000 milímetros. O sea, nosotros no podíamos dejar de pensar que íbamos a tener problemas con el barro. Lo que pasa, el auge del feedlot ocurrió en el marco de la peor sequía de los últimos 100 años. Entonces hicimos los feedlots en las hondonadas, con pendiente al revés, porque mientras no llueve, vos te pensás que estás en Sonora, en el desierto de Sonora. Cuando llueve te das cuenta dónde estabas. Esa foto de Curuzú, Cuatiá, donde llueve 8 días de 7. Efecto del barro en la producción. Muy difícil hacer ensayos de barro. Muy difícil porque tengo que tener 4 o 5 corrales, si es posible más, por tratamiento y además generarle barro diferencial a cada uno. Tendría que techar también porque ahora tenemos barro en todos, no tengo mucho, nunca vi el barro que he visto este año en toda mi carrera, que no es muy larga pero tampoco cortita. Fíjense el efecto del barro, este es el cambio en energía neta de mantenimiento que tiene un animal cuando está sometido a 7 centímetros de barro, que hoy sería una condición ideal casi, hasta 45, que quiere decir que está braceando para llegar al comedero. Casi un 80% se incrementa la energía de mantenimiento del animal. ¿A quién le saca esa energía de mantenimiento? A la producción. Y entonces ves la ganancia de peso. Podías ganar 1,5 kilos y bajaste 800 gramos. A ver, para los más jóvenes que los números los dominan y tienen unas calculadoras re buenas. Si yo dejo de ganar 700 gramos y cada kilo de peso lo podría haber vendido en 35 pesos, ¿cuánto estoy dejando de lucro cesante? ¿O cuánto estoy perdiendo? 0,7 por 35. 24 pesos por animal y por día de lucro cesante, que no es estrictamente verdad porque es cierto que el animal dejó de comer también,
¿sí? Y que él dejó de comer un poco, fíjense acá el consumo, de 9,66 baja a 7,78, pero la conversión, que sí podría ser más acorde con el costo de kilo producido, de 6,4 kilos de materia seca que necesitaba para producir un kilo de carne, ahora necesito 10. ¿Sí? Ya con 12,50 yo tenía 2 kilos producidos, ahora con 10,20 solamente produzco 1. ¿Sí? Ahí hay un lucro cesante del barro, que cuando sacamos la cuenta en función de esto, cualquier contrapiso y hormigón no completo, pero por lo menos 7 metros de platea desde los comederos para adentro de los corrales, es barato. Cosa que yo pensaba que no, porque vivíamos en sequía. ¿Sí? Y no estoy diciendo pasemos todo a hormigón necesariamente, pero lo que eran para mí 3,50 metros, pues esto también fue aprendizaje, lo que eran 3,50 metros cuando hablábamos contigo, Carlos, hace ¿cuánto? 8 años, ahora son 7. Tuve inflación de asfalto. ¿Sí? Ahí está. Viene el mate, qué bueno. Y no olvidar como mensaje que no importa el tipo de suministro que vos estés usando, el enemigo es común, el enemigo es el barro. ¿Sí? No importa que tengamos tosca, este año aquí en Juárez tenemos barro también en la tosca. Esto es Entre Ríos, Gualeguaychú, esto es América, tenemos barro en todos lados y no importa si haces suministro diario o si haces autoconsumo. El enemigo común, o sea, tenemos un enemigo común que es el barro. Y tenemos un enemigo, el barro nos da también un enemigo invisible que roza la salud humana. Nos trae la O157H7, una bacteria, una Escherichia coli, que es la responsable de una condición que se llama síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? El SUH, en donde Argentina es campeona del mundo, probablemente por nuestro consumo depravado de carnes y nuestra propensión a comer los jugositos. Pero esta foto, que es de hace 3 semanas, es un frigorífico. Los animales, al entrar al frigorífico, la fotito y la queja al feedlot por la cantidad de barro que traen esos animales. Barro que es 50% estiércol y 50% tierra. Si fueran de situaciones de todo hormigón, probablemente la cantidad de estiércol como proporción sea mayor. ¿Sí? Pero eso, si lo lavamos todos los días, puede solucionarse. ¿Cuál es el problema de esto? Que la bacteria, que es un integrante natural del tracto gastrointestinal, si pasa en el momento que lo estamos descuerando, si pasa a la carne, de alguna manera, por algún tipo de barrito que queda aquí, en la grasa o en la carne, con 10, no 10 millones, 10 de esas bacterias enfermas a una persona. 10 de la O157H7. Entonces, hay también un problema latente e invisible que no solo roza lo productivo, como ya lo hemos visto, sino también la parte de salud humana. Y la multidisciplinariedad acá es fundamental. Tener conciencia de que eso es un problema. Y tener, como tienen los gringos, una unidad nueva de negocios. En frigoríficos de Ohio, de Indiana y de Illinois, te cobran $25 por lavar el novillo. Es mucho más, ganas mucho más plata que con un lavadero de camiones. $25 por novillo. No es nada fácil. Vamos a acelerar. A ver, ¿alguno estuvo con estrés térmico este año? Estaban todos en la playa seguro. Fue segunda quincena de febrero, no había muchísima gente en la playa y esto es un índice que marca alerta, peligro, emergencia de acuerdo a temperatura y humedad, esencialmente, pero también tiene que ver con el viento y con la velocidad del viento.
y se manifiesta muchas veces con un animal muy agitado. Esto es un problema que después conduce, si no conduce a la muerte por esta agitación, por un animal muy gordo que no puede disipar la temperatura, también conduce a muchos problemas de acidosis en los feedlots, porque ese animal está jadeando como un perro y esa saliva tendría que ser un uvasal para contrarrestar los ácidos proveniente de la fermentación del alimento. Entonces, primero el animal jadea como un perro durante todo el día y a la noche le agarra la hambruna, va, se pega un atracón, como no le pusiste el chili puta parió ahí, se pega un súper atracón y a medida que el animal tiene, digamos que consume más rápido la comida, menos insaliva por gramo de materia seca ingerida. Entonces tenés la tormenta perfecta. El hecho de que perdió saliva durante el día por jadeo y el hecho de que al comerlo más rápido al alimento insaliva menos ese alimento que tiene. Tengo mucho menos uvasal disponible para contrarrestar los ácidos. Ergo, se mueren los animales. ¿Sí? Se mueren los animales. Y se mueren en lugares donde no pensamos que se iban a morir. ¿Sí? Esto es embalcarse a las 3 de la tarde del 22 de febrero. Todos los animales en la loma, en una loma está este corral, y está muy bien diseñado. Todos los animalitos en una loma, en el otro corral estaban todos apilados contra el agua, como acá. ¿Ves dónde está el problema? Que hicimos un ahorro, pusimos un bebedero entre dos corrales para ahorrar. 37 se murieron. Ahorramos en flete. ¿Sí? Sí, ahorraste una jaula. Está. O sea, a Matías no le hago esa broma. Por suerte yo no voy a ese campo, pero cuando pasó las fotos, la verdad que dolor. Acá a las 3 de la tarde los únicos, digamos, los novillos no estaban cómodos y los miembros del directorio de la empresa tampoco, porque los sacamos a mirar el feedlot a las 3 de la tarde, el 22 de febrero. ¿Qué pasaba el 22 de febrero? Estos son datos de estrés térmico de una central meteorológica instalada en un feedlot. ¿Sí? Que cada 5 minutos nos puede dar el valor de estrés térmico de ese momento, el valor de ITH, del índice de temperatura y humedad. Y si vos seteás una app en el teléfono, cada media hora o cuando se dispara la alarma te puede aparecer un mensajito que te dice estrés térmico. Y se tendría que estar desatando una cascada de acciones. ¿Sí? Pronóstico de tiempo a 72 horas, pronóstico ola calor, inmediatamente empiezo a actuar para disminuir el estrés térmico. Son medidas mitigadoras, no tengo la medida salvadora, pero son medidas mitigadoras que salvan. A ver, ¿qué pasó en la segunda quincena? Esto que ven acá en azul son las horas del día que estábamos en estrés moderado, desde 1 de diciembre hasta el 2016 a 31 de marzo. Esto que ven en celestito acá son las horas en estrés severo. Acá había riesgo de muerte. La segunda quincena de febrero llegamos a tener 4 o 5 días con las 24 horas de ese día con estrés entre moderado a severo. Y gracias a Dios que hubo lluviecitas, que si no, bueno, acá creo que hubo 4 o 5 bajas de los animales más gordos, ¿sí? Pero a lo que vamos es, en el futuro, esto tiene que ser este globo negro, como le llaman la traducción literal, tiene que estar disponible o en la experimental del INTA más cercana, o en el aeroclub, o en el mismo feedlot, porque de ahí se dispara la información. Ahí hay un data logger, un termómetro con data logger que te está diciendo la temperatura, más lo que te da la central meteorológica, más que es la humedad ambiente, con eso ya armaste el índice. Y hablamos de futuro, tenés un cosito en el teléfono que te avisa, ¿sí? Y con eso tomamos las medidas por lo menos paliativas de este problema. Esto llegó para quedarse. El estrés térmico llegó para quedarse. Darío, en vaca de cría el anexo es hipersensible. Bueno, de hecho, estos trabajos, ahí la pregunta era en el anestro y la vaca de cría, en la mortalidad embrionaria en las vacas de cría es bien importante.
Este tipo de trabajo surgió en vacas de cría, por el síndrome distérmico de vaca de cría, si no recuerdo mal, por la campaña 2013-2014, ¿sí? Que hubo un par de olas de calor en noviembre, repetidas, fueron 3 días de ola de calor repetidas a los 21 días, era de libro. La vaca que no pudo entrar en celo ahí, tampoco pudo entrar en el celo siguiente. Lo que incorporamos en un fildo particular fue a esa misma persona que venía estudiando el síndrome distérmico en las vacas de cría, lo incorporamos para trabajar en el fildo porque no había datos. No había datos locales. Los uruguayos están trabajando algo en eso, algo bastante, digo, porque vienen bastante más adelante que nosotros en algunas cosas, y nosotros prácticamente no teníamos información de eso. El agua, señores, principal nutriente de todas las dietas. Acá discutimos muchas veces en estos ambientes el maíz partido versus el maíz entero. Y nos encanta discutir, y hoy lo podríamos discutir también si quieren. Pero no discutimos el agua. No discutimos que si el animal toma, si no está en estrés térmico, alrededor del 10%, 11% de su peso vivo, todos los días. Y que por cada kilo de materia seca ingerida debería tomar 3 a 4 litros de agua. Eso no lo discutimos. En estrés térmico capaz que toman el 15% de su peso. Los que tienen experiencia en lechería, yo no, me dirán, las vacas se toman 100 litritos de agua por día. No le damos pelota. Al nutriente más importante no le damos pelota. Y no lo metemos muchas veces en los programas de formulación. La calidad de agua debería ser un insumo importantísimo a la hora de formular el suplemento mineral que balancea la dieta del resto de los ingredientes. Si la calidad de agua si el agua de bebida tuviera muchos sulfatos, la utilización de altas cantidades de burlanda, burlanda de maíz en la dieta podría generar problemas, condiciones, PEM, poliencefalomalacia, por decir una. Yo no soy veterinario de vuelta, pero me soporto mucho en el trabajo de los colegas y no le damos importancia. ¿Eso es a futuro? Y sí, porque el agua es el futuro. Bueno, estamos listos para Ganadería del Mañana, gestión, precisión de la alimentación. A ver, primero volvamos a lo básico. Esto seguramente lo va a hablar Alejandra después con muchísima más precisión. Yo traje lo más básico de todos. Un trabajo de la zona sudeste de ACREA, 2008, presentado una HAT de la PRIDA, 2008, con el INTA, con semilleros importantes, no podía poner todos los nombres, en donde, ¿qué es lo que correlacionaban? Lo que había llovido el mes anterior con la tasa de producción de pasto, la velocidad de producción de pasto del mes siguiente. Revolucionario. Si llueve, producís pasto. Ahora acá, bueno, si fuera por la cantidad que llovió, creo que estaríamos produciendo pasto a una tasa supersónica. No va a ser tan así. Ahora, a lo que voy es cómo tenemos tanta información disponible, mejor dicho, tantos datos disponibles que no transformamos en información. En la zona sudeste, donde están ustedes, por ejemplo, en Pringles, la lluvia de los últimos 15 días de diciembre, con un par de empresas, es el gatillo para definir si vas a destetar en enero o seguís hasta el 1 o el 10 de febrero. Es el driver, es la decisión. Si no llovió en los últimos 20 días de diciembre, lo único que vos sabés por seguro es que no vas a tener pasto verde en enero. Y tu ternero ya está llegando al 30 de diciembre con 150 kilos. Y vos querés que siga ganando 750, 800, 900, 950, 975, un kilo. En enero, ¿cuánto gana? 300 gramos. De vuelta, muchachos. 700 gramos entre 1 kilo y 300 gramos, pero esta vez a 42 pesos. A ver, haceme 0,7 por 42. Claro, tenés que tener la calculadora prendida. Si tenés otra aplicación abierta, es más complicado. No importa, son 28. ¿Cuánto será? ¿7 por 4? 21. Ahí está. 29 pesos de lucro cesante por día, por ternero, porque en lugar de ganar 1 kilo, como estábamos imaginando que ganaba ese ternero, con pasto verde más mamá, ahora tiene un pasto recontraseco, mamá tiene poca leche, pero lo más importante que en enero, ese ternero nacido en agosto o septiembre, en enero ya depende mucho más del pasto que consume que de la leche que toma.
¿Sí? Y vos contentísimo porque te fuiste de vacaciones y no destetaste, total destetamos después. Con los 29 mangos por ternero por día, por 15 días nomás, te hubieras pagado las vacaciones. O te hubieras ido a otro lado más lejos todavía. ¿Sí? O no te dolería tanto la tarjeta cuando llegas. ¿Sí? ¿Y qué información revolucionaria usamos? ¿Cuánto llovió? ¿Qué datos siempre tenemos? ¿Cuánto llovió? ¿Cuánto llovió, Juan Adolfo? 26,3, ronda de novedad de ACREA. A ver. ¿Cuánto llovió en la Leopoldina? 28. Allá en Líbano, 32,5. Todos tenemos el dato. Poquito decimos, ajá, ¿y con ese dato qué hacemos? Lo que decía hoy Eduardo. ¿Qué hacemos con el dato? ¿Cómo lo transformamos en información para, entonces, tomar una decisión temprana? ¿Sí? Ya con un dato que pasó, no necesitamos hacer futurología con eso. Y esto, para mí, es un mensaje tremendo. No quiere decir que va a ser la solución del mundo usar el dato de lluvia, pero lo tenés correlacionado para zonas y para distintos verdeos o pasturas. Lo podríamos hacer con índice verde directamente en la correlación. Y tenemos ya la variabilidad de 18 años. Para eso necesitamos también los jovencitos mucho más nativos digitales que nosotros para tener una formación o una generación de esa información más rápida. Precisamos los pasantes de las universidades, los tesistas, que muchas veces a mí no digo me sobran tesistas, sí, a veces me sobran, porque habría algunos que no tendría que tomar, pero me faltan muchos temas. Hoy había un tesista ahí que me estaba mirando serio, pero ya terminó ese, y bien, bueno. Pero hay muchas más necesidades que lo que uno desde adentro de la universidad le puede llegar a proveer. Entonces, ahí hay también una oportunidad de interacción con, por ejemplo, el movimiento CREA para decir, y bueno, tomen pasantes o suministrenle la información, o mejor dicho, los datos para que el flaco labure, para que los transforme en información y saque un trabajo de tesis que le sirva a ustedes como empresa y a él como graduado. Y muchas veces ni necesitan que vaya al campo, porque hay muchas informaciones que son del Excel, que vos lo tenés como dato, pero no como información todavía. ¿Sí? Ahí yo creo que hay herramientas de trabajo, porque hay mucha gente que ya estamos. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un trabajo de un paper, y esto muestra el futuro de los papers en nutrición animal. ¿Querés publicar? Tenés que tener de estos dibujitos. Este es el dibujito de genómica de hígado en vacas que fueron biopsiadas de hígado luego de haber sido sometidas a dietas de alta oferta forrajera o baja oferta forrajera. Lo verde son distintos tipos de genes y significan la forma que se prenden o que se apagan los distintos genes. No me pregunten cuáles son. Lo que yo les muestro es vacas que tuvieron alta oferta forrajera, se prenden todos estos genes, se apagan estos, vacas que tuvieron baja oferta forrajera, se prenden los otros y se apagan los complementarios. ¿Qué tiene que ver esto? Y fíjense en el tiempo, 65 días antes del parto, 15 días antes del parto, 15 días después del parto, 60 días posparto. Fíjense cómo es la genómica, cómo los genes se van prendiendo o apagando en función de la parte fisiológica y de la parte nutricional. Esto es parte del futuro en nutrición. Entender qué genes son los que se prenden y se apagan cuando la vaca tiene baja oferta o alta oferta, sabiendo la función de ese gen, ¿sí ves? Se explica porque hoy yo no alimento una vaca, hoy yo alimento los genes. ¿Sí? Tenés la mejor vaca del mundo, o la mejor genética, no le da de comer y ¿qué pasa? ¿Y a quién salía a putear siempre? Al del toro, probablemente. Vos no le diste de comer al hijo, pero salía a putear al del toro. Los toros no sirven. Uno como cabañero tendría que mostrarle esta foto y ves, lo que vos hiciste fue apagar el gen IPPRA X que mi toro tiene y que se apagó por culpa tuya. Porque hay que buscar un culpable, ¿no, Eduardo? Eso siempre está bueno. Esta es una chica, una estudiante doctoral nuestra que está terminando ahora,
lo presentó la semana pasada a este trabajo, el microbioma ruminal. Saben que hoy siempre se discutía que nosotros manejábamos todo con la cabeza y que la cabeza te hacía doler la panza. Bueno, en rumiantes se está discutiendo a ver si el microbioma que tenés, tanto ruminal como intestinal, no es el que te hace pensar distinto. Entonces hay que estudiar mucho de los cambios. Y como el core microbiome, que es el grupo, el núcleo duro de microbios que vos tenés, con el que casi nacés, cómo te afecta la vida potencial de ese animal. Es una extracción completa de ADN de rumen, en donde se hace toda digamos, se le pide el DNI prácticamente a todos los géneros de bacterias, y entonces vos podés ver con una dieta basada en pastoreo de raigras más cascarilla de soja, esto es lo que se genera de ADN ruminal, y con una dieta de raigras más grano de maíz, esto es lo que se genera como microbioma ruminal. ¿Sí? Y que para nosotros en este trabajo en particular nos hace explicar por qué una ovejita en este caso tiene leche con más grasa cuando recibe cascarilla de soja que cuando recibe grano de maíz. Lo explicás porque sabés perfectamente qué géneros y qué especies de bacterias tuvieron un incremento gracias al sustrato que vos le dabas. ¿Sí? Ya no es una observación empírica, sino que ya ahora decimos, ¿sabés qué? La Prevotella es la que te está haciendo este efecto. ¿Sí? Y esto es con una cosa que se llama 16S de RNA Illumina Amplicon Sequencing General Level. Estos son todos los cambios que hay en los géneros ruminales como consecuencia de haber cambiado la cascarilla de soja por el grano de maíz en un pastoreo de raigras. ¿Sí? Y seguimos discutiendo que todo es lo mismo. Estos son los cambios. Esta disminución lo que te está marcando es la diferencia después en la grasa, en la leche, y lo que te va a marcar probablemente es la diferencia que tengas en marmoreo de la carne de un hijo de ese animal. ¿Sí? El marmoreo de la carne se define 3 meses antes del parto y tenemos posibilidad de cambiarlo, de modificarlo en términos residuales hasta los 250 días. El marmoreo de la carne se define o arranca su definición en los últimos 3 meses de gestación y tengo posibilidades de maximizarlo hasta los 8 meses de vida. A partir de ahí, fuiste. Todo lo que le puedas hacer 1 año y medio a corral para incrementar el marmoreo de la carne, lo único que va a hacer es llenar todo lo que pueda de adipocitos que ya fueron formados y que no se forman más. Entonces, hoy que estamos acá con terneros, si yo tuviera que hacer una carne de nicho, una carne con alto marmoreo, que me dirán, no me lo piden, no me lo pagan, sí te lo pagan. Sí te lo pagan porque Cuota 481 paga por marmoreo. Sí te lo van a pagar porque, como vamos a ver en las últimas 10 diapositivas, el mercado del futuro está de la carne, está en los mercados de marmoreo, no en los mercados de volumen flaco. ¿Sí? Entonces, hoy estamos acá. Si yo quisiera hacer una carne de nicho, tengo hasta los 8 meses de vida para trabajar en la nutrición, porque ya después no tengo opción. Puedo fabricar esto, puedo hacer esto, o puedo hacer esto. Uno elige cuál de los 3 quiere. Seguramente el último es más caro que el anterior y el otro es más caro que el anterior. Pero eso se define hasta los 8 meses de vida. Todo lo otro es lo que se llama nutrición residual. Es el efecto de algo que ya pasó. O mejor dicho, más que el efecto, ahí para ser gramaticalmente correcto, es la consecuencia de algo que ya pasó. Esto también te vuela la peluca cuando empezás a ver este tipo de trabajos que no estaban presentes hasta estos años, que son de largo plazo. Esto es la retención que vos lográs en un rodeo de vaquillonas que se entoran siempre a los 15 meses, siempre con el mismo manejo desde los 15 meses en adelante, difiriendo el manejo previo a los 15 meses. 3 tipos de nutrición o de suplementación proteica. Una, no vamos a dar la receta acá, pero está publicada, ¿sí? Una suplementación con
un tipo específico de proteína bypass, otra suplementación con otro tipo de proteína o una dieta de encierre, quizá a mi gusto para esto, por ahí pobre en proteína. Y esta es la retención de las vacas en el rodeo, el porcentaje de vaquillonas que uno puede lograr retener después de 4 partos. Fíjense cómo las curvas están cambiadas con respecto al tratamiento que le hicimos. O sea, ¿cuál es el mensaje de esto? Lo que vos podés hacer hasta los 15 meses tiene grandes consecuencias en la retención de esos animales que son tu costo fijo más caro. La reposición es el costo más importante de la cría. Y si vos al segundo o tercer año la rechazás a ese animal, no llegaste a pagarla todavía. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es lo que yo llamo de la nutrición residual. Repito cómo fue hecho esto, el manejo difiere hasta los 15 meses de vida y a partir de ahí se juntan todas y se va evaluando el resultado productivo de esos animales como consecuencia del manejo que vos hiciste al principio. Esto acompañado con la genómica nos va a decir cuáles son los genes que hay que apuntar para tener primero y además tenerlos prendidos. Bueno, me dijeron que tenía que llegar a... ¿Cuánto estamos? 12. 12. Listo. Vamos rápido. A ver, ¿por qué la individualidad y por qué me interesa esto de la individualidad? Es el futuro, pero lo tenemos hoy. ¿Sí? Yo estoy lidiando, imagínense en un feedlot, yo estoy lidiando con esto. Le di una dieta explosiva de 80% de maíz y en la caída de pH de este animal lo hace rozar la muerte, mientras que hay otro animal que ni se enteró que le diste una dieta de 80% de maíz. Estoy lidiando contra esa diferencia individual. Entonces, cuando yo esto lo tengo individualizado a 150 animales de un corral, lo tengo individualizado con algo que se llama caravana electrónica, que recién ahora lo estamos usando nosotros acá, y mientras que Uruguay arrancó su trazabilidad con eso y tiene 11,5 millones de cabezas con caravana electrónica, esto es el resultado de la ganancia individual de 150 animales en un solo corral, todos juntos, todos comiendo lo mismo. Esta es la variabilidad individual encontrada, ¿sí? Y ahora a ver cómo usamos este dato, que así queda divino, pero no sirve para una miércoles. Promedio general de ganancia, 1,4 kg, es una tropa buena, no voy a elegir la tropa trucha para traerles acá. Una tropa de 150 animales que se encierra el día 0 y se van el día 120. ¿Sí? Asociación con frigorífico, el frigorífico toma los 150 y se los lleva y los faena todo el mismo día. ¿Sí? Cosecha de corral, sueño del pibe para el que maneja feedlot. El día 0 entran 150, el día 120 se van los 150, gestión de corral limpita. Promedio general 1,42. Estos animales, los 20 que ganaron menos, me costaron solo de alimentación 15,6. Este valor tiene 2 meses, ponele ahora que tengas un 10% de incremento, no importa, vean la reflexión final. Decía, estos 20 animales me costaron 15,6, los animales que ganaron más que el promedio me costaron 12,8. Tengo un 18% de diferencial entre los animales que ganaron más con respecto a los que ganaron menos. Al tenerlo electrónico y el primer día vincular esa electrónica con la caravana de Senasa, yo sé quiénes son. Sé quiénes son esos animales. Sé a quién se los compré. Entonces hago lo que llama discriminación positiva, porque cuando decís discriminación siempre, no me discriminen, ¿no? Entonces vamos a hacer discriminación positiva, vamos a elegir los mejores. Hubo animales que ganaron 1,34, 1,55, 1,72. Si yo hago implicancias de esto, la conversión de los que ganaban 1,34 me daba 6,85, la que ganó más me da 5,32. Asumo igual consumo, lo cual puede ser un error. ¿Sí? No tengo forma todavía de definir si es porque comen más, pero que a mí me importa que esos flacos los puse ahí y les di todo el promedio y ellos ganaron más. ¿Sí? El costo bajó de 14,4 a 11,8, esto es costo solo de alimentación, no tomen el número, por favor, tomen las relaciones entre ellos. Y significa, no que voy a salir a pagar un 6,5% más, eso no, a los feedlots no le pidan que salgan a pagar más, pero sí significa que si yo conozco el origen, puedo ir con más enjundia a buscarlo, porque los conozco, sé quiénes son. ¿Y entonces qué hacemos? Ranking de proveedores. ¿Sí? Como yo sé quiénes son,
cada grupito de animal, les hago el promedio de su ganancia y además el coeficiente de variación, o sea, qué tan variable es ese promedio de ganancia. Y son grupos de animales que por ahí hay 15 dentro de esos 150. Capaz que hay 50 dentro de esos 150. Entonces, además estoy evaluando indirectamente competitividad, qué tan competidores, qué tan agresivos son. Y así armas un índice que claramente acá no les puse la razón social que corresponde, pero acá va el nombre y estos que están en amarillo son repetidos. ¿Sí? Entonces yo en el mismo ranking tengo gente que está top 10 y que esos, en función de este índice, lo que me está dando como información es, mirá, los hijos de los toros de él, o de él, me están funcionando muy bien en el feedlot. Son los de él. Después lo de él. Vamos a buscar esos. ¿Podés tener un pesito más? Sí, no lo digas, porque perdés la información, digamos, perdés el valor de la información. Pero tenemos este tipo de herramientas para los feedlots y que te está dando una potencia compradora, te está dando posibilidad de asociarte. A ver, tráeme el vendedor de semen y si sabés los hijos o empezás a conocer quién te compra y sabés a quién le compra semen él, ayúdalo a mejorar con eso. Financiale si es necesario, ¿sí? Plantea condiciones de asociatividad nuevas que hoy no están o que por lo menos son muy incipientes, ¿sí? Porque entonces, si bien esta foto claramente no es de acá, es del sur chileno la semana pasada, fíjate, ¿ves? Yo sé quién es este, mirá, este quedó como yo, chiquitito, retacón, este no, sé cuál es este, yo después los tengo todos juntos, pero conociendo esa información sé cuánto puedo pagar de más por uno que por el otro, o a cuánto tendría que bajarle el precio de ese. Con una información objetiva, yo sé que los tuyos son divinos, son todos coloraditos, son todos negros, son todos parejitos, pero ¿sabes qué? Adentro del corral, le falta un poquito de... Seguro que es la dieta mía. ¿Da la culpa del culpable? Podés saber. Bueno, filosofemos, 5 minutos. Puntos clave. Para el humano, la comida es la máxima prioridad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. También. Dicen sexo, ustedes no escuchen, chicos. Sí, también. Máxima prioridad, ahí está, hay una definición de género probablemente asociada. Uno piensa un poquito más, otros no. Pero comida es la máxima prioridad, nos inundamos, quedamos con el agua hasta acá y sí, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Hay azúcar solamente, soy diabético, no importa, vamos a comer. ¿Sí? Es la prioridad. Hasta $7 por día, todo aumento de ingreso va a parar a la dieta. Hay una ley de $7 por día de ingreso diario, que hasta $7, hasta que cobras $7 por día, todo aumento, o sea, todo el aumento del ingreso va para mejorar dieta. A partir que empezás a cobrar más de $7 por día, hasta que llegás a los $70 por día de ingreso, hasta ahí la proporción de gasto en alimentación va reduciendo hasta que cuando cobras $70 por día sos propenso a comer conceptos. ¿Sí? Empezás a comer otras cosas. O aquello que es orgánico, aquello que es concepto comes más que... ¿Por qué? Porque te sobra para todo lo otro. La clave dónde va a estar en el crecimiento en los países de desarrollo y la dieta humana, les guste a lo que les guste, yo no quiero acá pisar ningún callo ni nada, la dieta humana migran en función de los ingresos de lo vegetal a lo animal y no vuelven más. Ojalá, dijo alguno ahí, pero es cierto, cuando se va de lo vegetal a lo animal es muy difícil que vuelva. Vas a dejar un montón de cosas, pero probaste un cacho de carne y venías con arroz y lenteja y dale con el arroz y la lenteja y dale con el arroz y la lenteja. Más ingresos, más carnes. Esto desde el 80 hasta 2015, estos ingresos per cápita mundial promedio, consumos de carnes totales mundiales. Nosotros en el mundo comemos en promedio 42 kilos de carne, de todas las carnes. Promedio. Argentina en eso es top 3, junto con Estados Unidos y no sé qué otro país más, que comemos arriba de 105. ¿Sí? Pero a medida que aumentan los ingresos,
vos tenés mayores consumos de carne. En el 80 el ingreso per cápita, $2.765, 30 kilos de carne, estás en los 10.000, 42 kilos de carne. ¿Sí? Más ingresos, más carne. La regla de los $7 por día, ¿qué les pasa? Los que comen mucho, ¿sí? No tienen problemas. Esta es la ganancia, digamos, de sueldo anual en promedio de cada uno de estos países o grupos de países. Estos tipos están gastando menos del 25% del presupuesto para comer, ¿sí? Mientras que los que están por debajo de los $7, la pregunta es, ¿vamos a comer? En algunos casos vos tenés el qué hay para comer y lo otro, ¿hay para comer? O sea, sacás el qué y la implicancia es tremenda. Ahora, ¿por qué me enfrasco en esto con la filosofía de la ganadería? ¿Cómo lo empalmo a eso? Para saber en 2030, 2040, 2050 dónde van a estar los clientes. Y los clientes van a estar en sudeste asiático. Si vos ves la proyección de las clases medias que son tus clientes, a 2009 tenías el 54% en Europa y en América del Norte, y solamente el 28% de las clases medias en Asia-Pacífico, mientras que a 2030 vos vas a tener 2/3 de las clases medias en Asia-Pacífico. ¿Sí? Y cuando ves el aumento en los consumos, el bovino va a aumentar un 8%, ¿sí? Pero en países en desarrollo, mientras que en países desarrollados va a aumentar solamente el 1,85%. En millones de toneladas está esto, 8 millones, 1,85. El 78% del aumento del consumo de carne va a estar dado por los países en desarrollo. Y principalmente explicado por Asia-Pacífico. Asia-Pacífico, como dice Juan José Liach, es complementario como continente con Latinoamérica. Ellos producen mucha tecnología y requieren de alimento. Nosotros producimos un montón de alimento y requerimos tecnología. Hay una complementariedad. No piense que le vamos a ir a vender todos los alimentos y que no le vamos a tener que comprar chucherías, porque eso es un pensamiento bastante retrógrado, ¿sí? No se le puede vender todo sin comprarle nada. Algo vamos a tener que comprar. Tecnología. Los consumidores en un 95% priorizan el sabor, el costo y el valor nutritivo. Son compradores de comida. Un 4% ya son conceptos, y mucho más que conceptos, y hay un 1%, son border, con todo lo que la palabra implica. Esto ni lo cambié de la versión en inglés. Es border. El tipo no le importa lo que va a comer él. Lo que le interesa es que vos no comas eso, lo otro. ¿Sí? Él puede comer cualquier porquería, no importa. Ahora, lo que es más importante es que él no coma carne. Carne caca, entonces carne no. Yo como cualquier otra porquería, pero... ¿sí? Ese es el border, que es un activista, busca prohibir o modos de producción, alimentos, etc. Terminamos con el agua. Esto puede ser discutible, la famosa huella de agua, de acuerdo a la metodología, podemos decir 10.000, 15.000, 40.000, no importa. En términos generales, los productos animales tienen una huella hídrica mayor, o sea, necesitas mucha más agua para producir 1 kilo de bovino como sistema, y cuando lo llevas para adelante, ¿qué es lo que está pasando acá? El comercio de carnes es un comercio de agua. El comercio de carnes es agua. ¿Vos qué estás haciendo cuando exportás carne? Exportás el agua que tenías disponible para producir ese ganado a un lugar que no tiene disponible ese agua para producir el ganado. Entonces, gran parte de este negocio es exportar el agua. Lo mismo pasa cuando exportás maíz. Ojalá hoy pudiéramos exportar agua sola, ¿no? El agua fluye a través del comercio y está presente. Nosotros tenemos esa oportunidad. Hasta 2015, 15 países concentraban el 92% de las exportaciones. Nosotros, fíjate dónde estuvimos, 211, y acá voy a apelar a la memoria. Seguramente Christian Feldkamp ayer les dijo dónde íbamos a estar nosotros en el 2024, que es a donde estaban tirando los modelos últimamente. Acá, según la proyección de la OECD y FAO, estaríamos puestos en los 700.000 toneladas a 2026. O sea, por lo menos desde allá nos están mirando con
con una cierta simpatía. Es como que triplicaríamos nuestras capacidades de exportación, ¿sí? Y esto, bueno, es importante, Uruguay lo deja igual, yo no voy a discutir esto porque no soy para nada un experto. Creo que estamos en la línea de poder triplicar en el próximo decenio, no creo mucho más que esto porque esto es muy multifactorial y es muy difícil de poder llegar a un número certero. Las vacas no van a desaparecer, señores, por más que a algunos activistas les guste decirlo, no desaparecen porque van a continuar siendo la opción para convertir pastizales o pasturas en una proteína de altísimo valor biológico. No es la más cara porque está el caviar, ¿sí? Y están otras más, no es la más cara, pero es una proteína de altísimo valor biológico. El costo de producción va a ser más alto, por ende el precio también lo será. Nadie va a producir a largo plazo algo que le cueste más que su valor de venta y va a ser un bien escaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay muchas regiones capaces de producir carne vacuna. Va a ser un ítem de lujo. Los únicos que van a poder considerar por un tiempo que no hay un ítem de lujo son aquellos que tienen las vacas en la puerta de la casa, digamos en el patio trasero. Argentina, Uruguay, que todavía no nos vamos a dar cuenta, Brasil, que no nos vamos a dar cuenta que tenemos un producto de lujo, ¿sí? Pero en los lugares que no se puede producir y que van a seguir dependiendo de la importación, se va a tornar un ítem de lujo. Vamos a terminar con 2 diapositivas en donde yo hago mucho énfasis en esto. Tenemos que saber educar. Esta es una discusión muy amigable, por suerte, que tuve en Pachuca con un matarife, en donde, claro, tiene que ser amigable. Vos estás abajo y el flaco está con el cuchillo y de arriba, con lo cual es... Y en México tiene que ser amigable la discusión siempre, tratar de con palabras lindas, convencerlo de que estaba muy linda la res, a él le gustaba con mucha menos grasa, pero después del corte le salió oscuro. Y sí, si no tenés grasa, el frío le entra mucho más rápido, el corte va a ser más oscuro. También hay que ayudar a toda esta gente que por ahí no entiende las diferencias en producción que tenés y el valor que tiene producir este producto, sobre todo cuando comparás contra las otras realidades donde no lo tienen y vale 3 o 4 veces más. Termino. Comunicación. No soy un experto en comunicación, claramente, pero cada vez entiendo más el valor que tiene el ponerle un sello de origen como tiene CREA y que eso tiene valor. Decía, el valor que tiene ponerle un sello de origen. Argentina tiene la capacidad para producir carne, o sea, terminar animales a pasto en alfalfas, tiene capacidad para hacer feedlots industriales muy bien diseñados, con todos los problemas que pueden tener este sistema o este sistema, y tiene todavía, me parece, una materia pendiente que es algo un poquito más duro en términos de comunicación, algo así como pusieron estos muchachos, y coman carne, muchachos, en Estados Unidos, porque el oeste no lo ganamos comiendo ensalada, ¿sí? Apelar a esa cuestión. Y esta remerita que nos tendríamos que hacer todos para hablar en la ciudad, decir farming o lo que sería la producción agropecuaria, el arte de perder plata trabajando 400 horas al mes para alimentar a gente que piensa que lo estás tratando de matar. Con esto les agradezco la atención. Gracias. Dario, la pregunta era cuando hablaste del tema de la limitación de uso de los ionóforos, antibióticos, lo hablaste como promotores de crecimiento. ¿Qué hay también del uso de esos antibióticos, por ejemplo en los feedlots, en toda la parte como un tratamiento preventivo de profilaxis? ¿Sería lo mismo? Mira, justamente esto tuvimos la semana pasada la discusión en Chile, porque en Chile hubo un tiempo, unos 2 o 3 años creo, que estuvieron directamente vedados. Le ponían tiempo de carencia al uso de antibióticos ionóforos y le pusieron, fue un eufemismo interesante, 48 horas de tiempo de carencia para su uso en lechería. Con lo cual quería decir que no podías usarlo, o sea, fue muy bueno como restricción. El tema ahí pasa por la necesidad de una prescripción veterinaria y que esa prescripción veterinaria pase un rigor técnico. O sea,
Yo, sin ser veterinario, me estoy imaginando la situación de que uno quiera prescribir el uso de monencina como coccidiostático en vaca lechera de 600 kilos. No creo que eso pase, para ustedes, la pregunta, es casi una pregunta, no creo que eso pase el nivel inicial de rigor técnico para usar. Por otra parte, es una discusión muy interesante con respecto a cuando vos querés prescribir un antibiótico como preventivo de acidosis, por ejemplo, en donde yo he encontrado un vacío legal porque es como que hay dos posiciones bien encontradas hasta en el mismo marbete del producto. En un producto te dicen úsese o indicado para prevenir acidosis, tenés el claim, y abajo dice no se puede utilizar para animales que vayan a la Comunidad Económica Europea. Entonces, ¿cuál uso de los dos? Para mí, técnicamente, vamos a referirnos a monencina, que molecularmente no tiene nada que ver con los antibióticos que se usan en humanos. No hay más, no hay discusión técnica posible, es más una cuestión de prejuicio y deseo de un consumidor particular, que es la Comunidad Económica Europea, en donde también se ve que en cuota 481, y esto me consta por ¿cómo se dice?, las evaluaciones que hacen, las visitas que hacen en Europa, vos podés usar monencina en el corral y no te dicen nada. Ahora, adentro de Europa no lo podés usar. ¿Cuál sería una...? Casi te ponen en los bordes de hipocresía. Lo que sí se va a venir un poquito más complicado son las necesidades para que los veterinarios tengan la prescripción de fórmula especial y que se directamente quede explícito que se está usando tal producto por indicación del veterinario. O sea, va a ser casi una carga pública, te diría, para el profesional veterinario, o en mi caso agrónomo. Si yo digo esta fórmula debe contener tal antibiótico, voy a tener que posicionar o fundamentar mi decisión. En eso son como oleadas, y ya con esto termino, son oleadas de prohibicionistas y de pronto se reducen un poquitito. Argentina tendría que empezar a pensar en términos de dejar las cuotas o de no conformarse, vamos a ponerlo así, con cuota. Somos productores de carne, muy buena. ¿Por qué tenemos que depender de cuotas? Habría que abrirse un poquitito más a lo que es libre comercio, es decir, dejar de decir, no, pero tenemos tal cuota. Es muy poquito cuota. Podríamos aspirar a otras cosas. Y ahí fuera de cuotas ya no hay tanto problema, las cuotas las impone en general comunidad. Darío, acá hay una pregunta. ¿Cuán grande tiene que ser la restricción de un ternero hasta los 8 meses para que comprometa su futuro marmoreo? ¿Se dan muchos casos? Yo te diría que se dan la mayoría. Primero porque no medimos, después, digamos, si está saliendo para consumo interno, el carácter o atributo marmoreo todavía no se está midiendo o no toma una importancia económica. Te diría que la mayoría fuera de estas audiencias, vamos a ponerlo así sin que caiga demagógico. Si vos estás teniendo pesos al destete ajustado por edad de 185, 190 kilos, ajustado por edad, digamos, ¿no? A los 7 meses de vida, por ejemplo, muy probablemente no generaste ningún tipo de restricción importante a ese animal. Ahora, si estamos unos 15 kilos abajo, dependiendo del momento que se generó esa restricción, es probable que hayas tenido mucha menor diferenciación de preadipocitos y que eso después se afecte. Donde hoy trabajamos mucho más fino en el marmoreo, que es con las razas japonesas, cruzadas o puras, tanto en Argentina, Chile, Uruguay y otros países, ahí sí se ve que errasen un poquitito y tenés un problema, pero no... aquí, si logramos fijar un buen preparto, esa vaca llegue con 4 a 4,5 al parto, que debería ser lo deseable, subiendo, ¿sí? Si yo genero esa buena transición en la vaca y luego tengo una ganancia de peso del ternero que me permite que a peso ajustado estemos arriba de los 180 kilos, no estaríamos jorobando al marmoreo para nada a los niveles que pretendemos nosotros, que no son máximos. ¿Sí? Está Darío. Ahí está Diego. Ya que volaste un poco y hablaste del futuro de la ganadería,
La pregunta es, ¿qué opinión tenés de la amenaza de las carnes sintéticas? Gracias, Diego. Pensé muchísimo en poner alguna diapositiva para eso. Lo discutimos mucho en el curso de Fundacrea Ganadero, lo discutimos ya el primer día con especialistas internacionales y yo no veo como una amenaza. Para mí es una enorme oportunidad. Primero porque esa carne sintética tiene que ser barata para que entre. Y va a generar un aporte extra de proteínas para la gente que no pueda pagar la real. ¿Sí? Entonces yo la veo como una oportunidad para ayudar a la gente. Segundo, veo también mucha hipocresía en gente que está financiando proyectos de carnes sintéticas que a su vez no le gustan los organismos transgénicos o genéticamente modificados. Entonces hace activismo para no usar una soja que es resistente a sequía, pero al mismo tiempo le quiere convencer a alguien que vaya a comer una hamburguesa hecha con células en el laboratorio de todos microorganismos transgénicos, porque esa célula no es que lo agarraron a Nacho acá, le cortaron un cacho de oreja y lo pusieron en un caldo. Esas células las hiciste en el laboratorio. Entonces, hay una hipocresía gigantesca, a mi modo de ver y recontra personal esto, o sea, no represento a ninguna institución en este momento, una hipocresía gigantesca en los financiadores de eso. ¿Sí? Porque tendría que estar diciendo, no, esto lo que va a dar es algo barato para que la gente pueda comer. De ahí a decir, con esto vamos a sacar las vacas, prueben dejar gran parte de la cuenca del Salado sin vacas y que crezca todo el pasto que puede crecer. Prueben a ver si ese dióxido de carbono, una vez que haya senescencia de todo ese vegetal y los incendios y demás, prueben a ver si no es más dañino que tener un lote de vacas trabajando para producir un ternero y hacer la carne más cara del mundo. Termina siendo una enorme oportunidad de mantener las vacas. ¿Saben por qué? Como nos jodemos siempre en Twitter. La mía, la real, va a valer más. Voy a pasar por delante del Mac Célula riéndome del flaco que está comiendo una hamburguesa de célula. Está comiendo célula. Fantástico. Te van a hacer bullying en el secundario, hermano, si comes célula. No sé si soy claro. En general estamos conformes con recrías de hembras, de vaquillonas que van a 15 meses, de un piso de 450 gramos para arriba, 600 gramos, llegamos muy bien a servicio, bien la IATF, todo bien. Pero en las curvas que vimos de calidad de proteína suplementada, estamos evidentemente en las de abajo. Sí, y ahí, Juan Adolfo, le agregaría, estos son datos americanos con otros frames. ¿Sí? Entonces, ahí yo le sacaría el IVA a esto, por lo menos, para llevarnos al frame local digo, de una super región como tenemos acá. Más que la ganancia de peso, a mí me está importando, y eso lo estamos aprendiendo de los lecheros, más que la ganancia de peso me importa la composición de esa ganancia. O sea, entonces hoy armamos las raciones de recría, sea de corral o sea de campo, basados en la relación proteína-energía. ¿Por qué? Porque yo, sobre todo con las lecheras, lo aprendimos en la recría de lecheras, en donde vos podés hacerle ganar 800 gramos a una lechera poniéndola gordita, a una vaquillona de leche, u 800 gramos poniéndola atlética y alta. Y ahí es donde estamos apuntando, a tener una relación proteína-energía que, si quiere un dato receta, creo que ya lo hemos conversado, era esos famosos 62 gramos de proteína bruta por unidad de energía metabolizable consumida, que sale de ensayo, está por encima de lo que pide el NRC americano, pero son los ensayos que después, midiendo el crecimiento y el desarrollo del animal, terminan dando los mejores resultados en recría. ¿Sí? Y lo que no sabíamos era este tipo de trabajos que estamos viendo, que la retención de ese animal a lo largo de la vida, ¿sí?, es mayor, amortizándose en más años, con lo cual el costo unitario de esa recría disminuye por tenerlo más tiempo en el rodeo. ¿Sí? Yo creo que está bien fijarse un piso de 450 o 500 gramos, está mucho mejor adicionarle a esa info
el éxito reproductivo del primero, segundo y tercer parto y sobre todo el momento en que parió. Porque nuestros problemas, la de 15 meses, no están en la primera o en la segunda, los que lo manejan bien, están en la tercera. ¿Por qué? Porque en el segundo parto ya parió en el día 50, en el día 60 y está jugado. Entonces el corte, no necesariamente por manejo diferencial, pero el corte de la información que me da la evolución de los nacimientos es fundamental para los manejos posteriores que vayas a hacer para la tercera. Sobre todo tercera, que para mí es la que nos está pegando en los mejores campos 3 o 4 puntos. ¿Sí? De 92 estás bajando 88. Uno dice, bueno, pero bajaste. Está, pero capaz que esos 4 puntos es un punto la general. En 1000 vacas son 10 terneos menos. 75 que no están. 75 lucrecias. No están. Darío, una pregunta más y ya terminamos porque nos estamos pasando del horario. Darío, Javier Pereira de CREA 25 de mayo. 2 preguntas te voy a hacer, no una. Vi que el problema que hubo en Balcarce en febrero cuando tuvieron estrés térmico, ¿eso lo reducís con medias sombras o como una alternativa para el que tiene que producir indudablemente y hacer enfitol en verano? Y segundo, en Pringles vi que tenés que tomar una determinación para el ternero si lo tenés que destetar o no en enero. ¿Ese que tomás una determinación de darle ración al animal o qué haces? Que eso indudablemente, yo sacaba un calculito, tiene un costo que está bien, no estás ganando los 29 pesos, pero gastás 20 o 22 pesos en alimento quizás. Está. Bien, Javier, otro papá de tesista, ya hace unos años. Primera pregunta, sí, la sombra es una enorme ayuda en los momentos de estrés térmico. ¿Por qué? INTA Villegas hace todos los años un ensayo que probó para la zona de Villegas que cuando el verano viene seco, casi que no hay diferencia entre tener o no tener sombra. Ahora, cuando el verano viene húmedo, que lo que mata es la humedad, hace que el índice ITH se haga exponencial, en esos casos teníamos hasta 200 gramos de ganancia inferior, digamos, por ausencia de sombra. Este año la sombra nos ayudó muchísimo, es uno de los componentes básicos del trabajo anti-estrés térmico. El problema por ahí está que no podés tomar una decisión, tengo 10.000 cabezas, vamos a techar todo o vamos a asombrar todo porque tengo que hacer sombras muy buenas. 4 metros de altura, orientadas norte-sur para permitir que el aire circule, 1 metro a 1,5 metros cuadrado por animal de sombra. Entonces, ahí tiene un costo y en el oeste donde vuelan no es tan fácil hacer que duren las medias sombras. Pasa en lechería, hay elementos móviles, pero la respuesta rápida y corta es la sombra se viene. Hace 10 años me lo preguntabas y te decía, no la veo tanto. Ahora la veo cada vez más. ¿Y quiénes nos van enseñando? Los lecheros y los grandes problemas estos. Sumado a más agua, pues tenemos limitante de consumo de agua, porque no diagramamos bien la asignación de agua por animal. Ponemos muchos animales, no cambiamos los horarios de consumo, no bajamos la intensidad energética, sino que todo lo contrario, porque nos enseñaron en la facultad que hay que ponerle más energía, le ponemos más energía y los matamos, porque lo que te mata es la cantidad de calorías acumuladas y no que genere más o menos intercambio calórico o incremento calórico en la dieta. Entonces, es un paquete anti-estrés térmico que espero este año estar preparado a partir de noviembre y no salir como un bombero sin manguera a apagar los incendios. El segundo punto era, y perdón... Los terneros. El de Pringles. No, en general el árbol decisorio para nosotros es así. De acuerdo a lo que llovió y el peso al 30 de diciembre del ternero, definís si va a destete, si haces creep feeding o si se mantienen al pie de la madre, sin nada. ¿Sí? Es un árbol. Si va a destete, tiene que ir a corral. ¿Sí? Y se tiene que pagar con conversión. ¿Sí? Porque tiene que ir a corral porque seguro que no tenés otro pasto. No llovió, es el punto. Si puede mantenerse con creep feeding, ¿sí? Alimentación diferencial hasta febrero y ahí destetar, se hace con creep feeding con un grano que cosechaste recién, o sea, una avena o hasta cebada. No tiene costo financiero, lo estás haciendo ahí en el mismo momento. Y más que este año va a haber un montón de maíz tardío,
para sembrar, entonces no esperen tener maíz en marzo, van a tener maíz en mayo, junio del año que viene. Entonces creep feeding con maíz no va a haber. Va a haber creep feeding de avena, va a haber creep feeding de cebada. Y la otra, si no, es mantener, la decisión está todo bien, llovió, se quedan ahí comiendo con la madre el pastito verde que sí se produjo porque llovió. ¿Sí? Listo, gracias Darío, muchas gracias. Le pedimos un fuerte aplauso.